Hola, quien les habla la profesora Gabriela Rojas. Este es un apartado teórico respecto a este primer abordaje en la sociología del arte que se denomina la estética sociológica. Entonces vamos a hacer un repaso sobre este material para la Cátedra de Sociología del Arte del ISA. Entonces es necesario partir del concepto mismo del arte que está basado en este libro de Natalie Heinich, de Sociología del Arte, que el arte entonces es una manera de interpretar el mundo, ya sea real o imaginario, que se va a expresar estas ideas a través de diferentes recursos. Esta manera de interpretar el arte tiene que ver también con esta escuela. Esta es una escuela que nace con esta propuesta de este autor alemán, Georg Simmel, que presenta que a través de cualquier conversación, intercambio o acción social se comparten símbolos. El hecho de cualquier diálogo, en realidad lo que hacemos es un intercambio de símbolos. Y así es que empieza entonces este abordaje de lo social en el arte. Entonces, como le estaba comentando, esta es la obra que vamos a estar leyendo, hojeando, trabajando durante este tiempo, que se llama La Sociología del Arte de Natalie Heinich. En este libro ella hace todo un recuento sobre esta historia de la sociología del arte. Y esta historia comienza con esta primera etapa gracias al aporte de diferentes autores como por ejemplo Erwin Panofsky. Erwin Panofsky entonces es un historiador del arte alemán, de origen alemán, que va a ser exiliado en los Estados Unidos. Y él propone una metodología para explicar una obra de arte. Entonces, él propone que hay diferentes niveles en el análisis. Esto posteriormente van a estar utilizándolo en sus clases de semiótica. Entonces, este primer análisis es el icónico, el icono. Es entonces lo primero que vemos. Entonces vemos que tiene, por ejemplo, curvas rectas, que no tiene ninguna curva, que hay tres personajes, cuáles son los colores que priman en lo que vemos, qué tipo de soporte es, si es una fotografía, si es un collage. Es lo primero que nos salta a la vista. Luego vamos al iconográfico, que te quiere decir este primer grado de análisis, como que identificar si esto sigue con la línea de ese artista, en qué momento de su vida se presentó esta obra, si fue al final de su vida, al comienzo, si esa obra tiene que ver con, por ejemplo, el título de la muestra, cómo eso se vincula. Entonces llevamos con un grado de análisis e interpretación. Y el tercero es el iconológico, que tiene que ver con esta visión del mundo. Es decir, entre lo que percibe el público, entre la propuesta del artista y cómo esta es mediada. Es la síntesis total. Entonces, como ven, hay cierto tiempo para este tipo de análisis, esta metodología de Panofsky. Y esta es la que vamos a estar utilizando en un primer momento. Entonces, es como que hay esta primera etapa de la sociología del arte que tiene que ver con que de un lado del puente está el arte y del otro lado está la sociedad. Entonces, básicamente fue una primera etapa de un solo camino. Por eso es que vemos esta primera propuesta que es arte y sociedad. Entonces, lo que comienzan los análisis y las propuestas es que el arte no solamente pertenece a la estética. Entonces, recuerdan también de que tiene una función social, pero también una función estética. Entonces, a partir de allí se va a empezar a replantear por qué es que tiene ciertas categorías o calificaciones esa obra de arte. Entonces no admiramos la Venus de Milo porque es bella, sino que es bella porque la admiramos. Es el hecho que muchas personas consumen eso que entonces construyen y validan de que es bello. Entonces comienza también un poco a investigar sobre el contexto. Entonces ustedes conocen a este artista, este es el cuadro de las meninas, acá hay muchos elementos, entonces en un primer análisis icónico tiene que ver con la cantidad de personajes, eh, que podría ser una familia, que hay muchos detalles entre la indumentaria, los detalles de los accesorios,
el de análisis iconográfico ya tiene que ver con a qué periodo de tiempo esto representa, en qué momento de la vida el artista esto se presentó. Y luego en el análisis total, el iconológico ya tiene que ver con qué es lo que el artista quiso mostrar con este cuadro, por qué él se retrató, por qué cambió la manera también de cómo se estaba retratando en la época. Tiene que ver también con su posición como artista. Él era un pintor de la corte española. Bueno, y otra obra de Diego Velázquez es esta, El Cristo crucificado, y esta es una obra que va a influenciar a otro artista, que es Antonio Saura. Entonces, lo que vemos es los grados de análisis. El icónico, que tiene que ver con el tipo de recta, los colores, esa primera impresión que tenemos al ver la obra de arte. El segundo tiene que ver ya entonces con movilizar un poco de herramientas de investigación, ir un poco a indagar sobre la biografía del artista, tomar en cuenta ciertas informaciones, como por ejemplo cómo se llama la muestra, memoria y recuerdo, de qué año es, qué pasó en ese tiempo, en qué espacio eso se presentó, por qué lo denomina de esta manera. Y finalmente es como que el cierre de todo esto, que es el análisis iconológico. ¿Qué quiso representar en esta obra? ¿Por qué en ese momento? ¿Cómo las personas también lo percibieron? Entonces así llegamos a esta primera propuesta de la sociología del arte, que es la estética sociológica. Entonces, en términos de Heinrich, es el arte y la sociedad. O sea, por un lado está el arte, por un lado el puente, por otro lado la sociedad. Y en el medio, entonces, va a estar el artista y su obra. Y aquí se va a empezar a considerar, entonces, o se va a proponer lo que es una historia social cultural. El contexto es lo que va a primar muchísimo. Entonces, por eso es que vamos a empezar a considerar el periodo de producción del artista, el ambiente que determina la obra. Entonces, el arte y sociedad vemos también de que esto está muy ligado a la revolución industrial, a los cambios de la producción pictórica, al proceso de la revolución, al surgimiento de las nuevas clases sociales, que eso vamos a ver en Sociología 2, y que entonces el artista va a tomar cierta autonomía, va a empezar a proponer otras propuestas. Tenemos esta famosa obra de Arnold Hauser, que también, de acuerdo a las traducciones, algunos van a encontrar como con el título de Sociología del Arte, pero en realidad lo que hace es una historia social cultural, una historia social del arte. Entonces, que el arte es el reflejo de estas condiciones socioeconómicas. Y así, por ejemplo, él postula de que el manierismo es un reflejo de la crisis religiosa, política, cultural del Renacimiento. Entonces, ahí ven en pantalla un ejemplo. Tenemos a otro gran autor dentro de lo que es la historia cultural social, esta primera etapa de la sociología, que es Pierre Francastel. No se trata solo de reflejar, entonces a esto me remito al texto anterior de Kabursiki, La realidad, obra de arte y sociedad, del planteamiento que él tenía entre reflejar y reaccionar. No es solamente reflejar, sino que va a inventar, van a haber campos imaginarios. Entonces lo que vemos es que también va a considerar que es una experiencia colectiva en la propuesta artística. Hay una historia del arte socioligante. Lo que vemos es que hay un límite en